Buenos días, mi nombre es Angélica Díaz, soy socióloga, feminista y en este video vengo a hablar de 10 retos éticos con enfoque de género que enfrentamos y se han ido amplificando también gracias a la tecnología, a las nuevas formas de socialización y a la permanencia, por supuesto, de estructuras patriarcales, capitalistas, neoliberales, que siguen moldeando nuestra vida hasta el día de hoy. Y después reflexionaré un poco sobre cómo podemos afrontarlos desde el humanismo y las éticas actuales. Algoritmos y radicalización machista. Ese es el primero. Los algoritmos de hoy en día refuerzan burbujas de creencia. A los hombres les muestran tendencias solamente a contenido afín si son machistas, haciendo que eviten encontrar otras perspectivas que cuestionen sus ideas. Así como menciona Hannah Arendt en La banalidad del mal también con este concepto, esta repetición acrítica produce una obediencia ciega sin posibilidad a que haya un cuestionamiento o haya una criticidad en ese pensamiento. El segundo también va anclado a este y son los neomachismos, los nuevos machismos, y específicamente hablando del movimiento incel, que es un movimiento de hombres que promueve el odio hacia las mujeres culpándoles o culpándonos de su falta de vida sexual. Esto también se sostiene y pues esto se debe también a la crisis de esas estructuras tradicionales en donde los roles de las mujeres y de los hombres estaban tan rígidos que el cuestionamiento de esto suele traer, digamos, ese tipo de consecuencias. Y también, como advierte precisamente el sociólogo Bauman, se toman esas decisiones sin marcos éticos estables en esta modernidad líquida y eso hace que, digamos, este tipo de movimientos, por ejemplo, pueda surgir sin un cuestionamiento de si esto está bien o esto está mal desde la ética. El tercero es la hipervigilancia y la violencia digital. En este capitalismo de la hipervigilancia, descrito también, por ejemplo, por Zuboff, las mujeres estamos más expuestas a que fotos íntimas o videos sean difundidos sin nuestro consentimiento, por ejemplo, en plataformas como pornográficas o incluso las que usamos día a día como Instagram, Facebook, Twitter. Y pues esto hace a que nuestra privacidad se convierta en una mercancía y abre puertas a nuevas formas de violencia digital. Con esto también se ancla un poco con el número 4, que es la exposición y a estas nuevas redes de trata de personas o acosadores que también se encuentran en las redes sociales. Eso quiere decir que la hiperconectividad también nos hace muy vulnerables y pues gracias a esta extracción masiva de datos se puede rastrear más fácil a las mujeres lo que estamos haciendo, cómo nos comportamos, a qué nos dedicamos, y esto también se debe, como señala Byung-Chul Han, a que esta presión de exponernos en redes pues termina siendo un poco ese control omnipresente y pues esto también yo lo asimilo mucho con esa dependencia a que hay también a la validación masculina que se da, por ejemplo, en estos medios digitales por medio de un like, por medio de un comentario, y pasa mucho porque se establece un solo modelo de belleza que lo nombraré también en otro punto. Quinto, precarización laboral y trabajo sexual digital. Las mujeres seguimos ubicadas en trabajos precarizados o tercerizados, especialmente en este momento alrededor del trabajo sexual digital, por ejemplo, las modelos webcam o contenido erótico, donde se mercantiliza nuestra privacidad sin garantías laborales ni de seguridad, y esto es profundamente triste y complicado también. Sexto, la doble jornada laboral también que estamos las mujeres viviendo en este momento, es decir, en este momento que podemos de alguna manera entrar al mercado laboral en esta sociedad de la productividad, seguimos llevando una doble jornada de trabajo entre trabajos remunerados y no remunerados. Parece una libertad, pero termina siendo una falsa libertad en cuanto nosotras seguimos explotadas por las personas que están a cargo, digamos, en nuestro hogar, en el hogar seguimos siendo explotadas y por fuera también. Y esto, por ejemplo, también se ve en la encuesta del uso del tiempo del DANE, donde los hombres siguen teniendo más tiempo libre mientras nosotras somos explotadas doble vez dentro y fuera del hogar. El séptimo es el escrache y la justicia digital. Hoy en día estamos muy expuestas a que todo es denunciable o se puede publicar en las redes sociales como una denuncia pública. Y si bien el escrache ha surgido como una herramienta de denuncia pública frente a las violencias basadas en género, muchas veces termina revictimizando más a la víctima que afectando realmente al agresor. Y esto nos pone a pensar un poco cuál es esa justicia, esa crisis de la justicia tradicional, que es ineficiente, y cómo tratamos de buscar esas nuevas justicias en esta nueva ciudadanía digital, pero pues no tenemos marcos de referencia claros, marcos éticos claros y mucho menos marcos normativos claros frente a esto. Eso también se ancla un poco con el octavo, que es la memoria a corto plazo y la saturación mediática, porque tenemos una sobrecarga de información todo el tiempo que nos bombardea todo el tiempo y pues esto no nos deja nos deja con menos tiempo de capacidad de procesar y de criticar esta información. Por ejemplo, podemos ver un feminicidio o imágenes del genocidio junto a un meme en segundos, y esto también nos quita como la capacidad de criticar esto que está pasando y pues nos lleva a una cultura de la inmediatez que deteriora nuestra capacidad crítica y produce insensibilización en lugar de conciencia. El noveno es la violencia digital. Y aquí lo quiero aclarar con lo que manifestaban también Berger y Luckman
con las convenciones que ya están predispuestas para que nosotros construyamos o nos movamos por el mundo. Esto tiene que ver mucho con el lenguaje y cómo estas categorías se están transformando. Hoy pues tenemos el reconocimiento de otras identidades más allá del binarismo y pues estas transformaciones no son bien recibidas y se convierten en violencia sistemática física, psicológica, digital, y para mí esto también es un riesgo porque no estamos acostumbrados también como a que se nos cuestione lo tradicional y eso nos lleva a patrones de violencias también muy muy fuertes. El 10.º punto se relaciona con los cánones de belleza y el biopoder. Las mujeres, los hombres, las personas en la sociedad enfrentamos cánones de belleza cada vez más homogenizadores y regidos por el biopoder que define cómo debemos vernos. Y ahora con los avances tecnológicos, cirugías, filtros, todo puede ser performado y no importa si esto afecta a nuestra salud física y mental. Ya no tenemos solamente los televisores o las revistas, sino que ahora cogemos el celular y podemos de alguna manera ver el mismo patrón, la misma foto en diversas chicas, chicos, y esto hace pues que se nos imponga, digamos, un canon y pues nosotros también nos acoplemos a él de alguna u otra manera. Esto también hace parte de lo que menciona Boaventura de Sousa Santos como la globalización hegemónica. Listo, como ya reflexión final, considero que debemos dejar de repensar esos valores tradicionales que nos han enseñado de la competitividad, del capitalismo, de la acumulación sin límites, de no pensar en el otro, de no sentarme con el otro a dialogar, de ver la diversidad como algo negativo, que es algo que ha sido impuesto, de solamente reconocer las epistemologías que de alguna manera vienen de Occidente o de la academia, y debemos sentarnos a construir realmente con el otro. ¿Sí? Esto es muy, muy importante, enmarcar, construir conjuntamente ese marco ético común que nos permita de alguna manera el reconocimiento de ese otro y que puedo construir con ese otro, y dejar de lado el individualismo y vernos mucho hacia lo comunitario, hacia, bueno, qué necesito del otro, qué necesito cuestionarme con el otro, para de alguna manera poder construir esas redes de solidaridad y de responsabilidad conjunta que debemos hacer para que esté en la sociedad. Esto solamente lo podemos lograr educativamente, desde el humanismo educativo, en donde es importante que nos cuestionemos este tipo de cosas, que se refuercen estos valores colectivos comunitarios y deconstruyamos todo eso que nos han enseñado. También es muy muy importante en esta nueva era digital que nos informemos conjuntamente, que les enseñemos, digamos, a los chicos, chicas, también jóvenes o las personas adultas, a todo el mundo, cómo funciona el manejo de redes, cómo nos pueden robar la información, cómo de alguna manera funciona esto, y los derechos también que tenemos en este marco, porque aunque hemos avanzado también poquito a poquito, todavía nos falta avanzar, pues existen y no los conocemos. En conclusión, debemos también, frente a las mujeres, y esto me parece muy muy importante, empezar a reconocer el trabajo del cuidado como el centro, reconocer que las mujeres de alguna manera han sostenido en el tiempo los trabajos el cuidado como el centro de la sociedad, porque el cuidado sostiene el capitalismo, los trabajos de economía nacional, también la economía de los diferentes países, y es muy importante que empecemos a redistribuir esta carga, que no solamente se vea el cuidado como basado en roles, porque seguimos con eso de los roles y el binarismo de alguna manera, sino que podamos ver que todas y todos podemos ser fuentes de ese cuidado, fuentes de ese cuidado necesario para que la sociedad se sostenga también, y no solamente el cuidado como entre nosotros como personas, sino también el cuidado, por ejemplo, frente al medio ambiente, frente al cuidado del otro, que esto es importante, y el otro visto como el árbol, como el río, como los animales, como todo el ecosistema en el que vivimos, y pues de alguna manera volcar eso a lo comunitario y el reconocimiento de las diferencias, sea cual sea, y con eso podemos ir construyendo esos nuevos marcos comunes que debemos tener también en cuenta pues a nivel mundial, que deben ser marcos de referencia que eviten lo que está pasando en este momento, como lo es el genocidio de Palestina.